Empezamos a leer, queridos amigos, el libro del profeta Jeremías. Jeremías pertenece a la casta sacerdotal, hijo de Hilquías, que era uno de los sacerdotes en el territorio de Benjamín. Y a este hombre le va a tocar vivir un momento muy difícil, un contexto social muy complicado y un contexto religioso muy triste. Las personas están viviendo una vida desordenada y van de espaldas a Dios. Y entonces pareciera que en ese contexto y en ese momento difícil el Señor estuviera en una convocatoria de personas que no tengan miedo y vayan en su nombre a anunciar la esperanza. Y es ahí, en medio de un ambiente hostil, un ambiente difícil, nada halagüeño, nada, donde el Señor pone la mirada en Jeremías. Y entonces sería muy interesante pensar que también nosotros nos movemos en esas coordenadas. Jeremías está viviendo un contexto de problemas, de dificultades, de ir contracorriente. Y eso nos puede estar pasando a nosotros en este momento. En la vida personal, en la vida afectiva, en la vida familiar, en la vida empresarial, en la vida laboral. Situaciones que en este momento nos estén confrontando. Y la pregunta que uno muchas veces se hace en esos ambientes es: ¿qué hago? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo para dónde cojo? Y miren, queridos amigos, cómo el Señor le va respondiendo a Jeremías. Está hablando él y dice: el Señor me dirigió la palabra. El Dios que no se queda callado y que tiene 1001 formas para hablarnos, le dijo: antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Y entonces comienza el Señor a decirle: no puedes tener miedo porque yo te conozco. Y te conozco más de lo que vos te conoces. Lo que el Señor le está diciendo a Jeremías es: yo conozco la configuración suya porque yo lo hice. Entonces no le dé miedo, yo sé usted de qué está hecho. Y pareciera que esas palabras se las estuviera diciendo el Señor hoy a usted y a mí. Yo te hice, yo te configuré, yo te conozco por dentro. Usted estaba ya dando patadas en el estómago de su mamá y yo ya estaba pendiente de usted. Y entonces cuando el Señor le dice a uno eso, la vida se tiene que llenar de alegría. ¿Quién me conoce más que el Señor que me formó en el vientre materno? Por eso, queridos amigos, es un pecado gravísimo, gravísimo la persona que atenta contra su vida. O la persona que al menos lo piensa, ya está ofendiendo gravemente a un Dios que con sus manos me formó en el vientre materno. A mí me encanta escuchar a los médicos cuando comienzan a darle a uno esos datos de la configuración interna y externa de la persona. Las medidas exactas, lo que segrega una glándula, la necesidad de este músculo para que funcione aquello, la exactitud de algunos órganos en sus medidas. Amigos, el Señor, de una manera maravillosa y prodigiosa, nos hizo en el vientre de nuestras mamás. Por eso no podemos nunca desistir, porque la vida es el regalo más grande de Dios. Y vio Dios que era bueno cuando nos estaba creando, y sintió la plenitud de la creación en el hombre, y dice que ahí el Señor descansó. Nosotros somos lo más grande en las manos de Dios.
Por eso le dice a Jeremías: antes de formarte yo te elegí, yo ya sabía de vos, hombre, yo ya sabía de vos. Antes de que salieras del seno materno, yo ya te había consagrado y te constituí profeta de las naciones. Yo le dije: Señor mío, mire que yo no sé hablar. ¿Cuántos paros raros ustedes y yo le sacamos a Dios? Y tengo un problema, y tengo una situación difícil, y tengo algo en mi casa que resolver, y yo lo he tenido calladito, y he venido echándole tierrita a ese problema. Y el Señor me dice: te necesito ahí, en ese ambiente hostil, haciendo lo que tienes que hacer. Señor, es que yo no sé hablar. No diga eso, mijo, que yo le pongo palabritas a usted en la boca. Usted no ha visto eso. Usted no ha visto que a veces Dios habla por uno y uno no sabe lo que está diciendo, y cuando menos piensa, usted con sus palabras logró tocar el corazón de una persona, resolver una situación y darle salida a una dificultad. Entonces la promesa de Dios se cumple. No diga que no sabe hablar, es que usted no tiene que saber hablar, yo hablo por usted. Y esa es como la justificación de muchos que el Señor llamó a Moisés, y Moisés le dijo: era gago. Y el Señor le soltó esa lengua y lo puso a hablar. Entonces no le diga eso al Señor: yo pondré palabras en su boca. Señor, soy un niño. Y el Señor le dijo: pero ¿para qué me pones paros raros, hombre? No digas que eres un niño, pues a donde vayas, irás donde yo te envíe. Dirás lo que yo te ordene. Es decir, usted no va a hacer lo que quiere, usted va a hacer lo que yo le estoy poniendo en el corazón. Dios no le está poniendo a usted en el corazón su familia. Irás donde yo te envíe. Allá hay alguien que se está perdiendo. Irás donde yo te envíe. En tu empresa hay algo que no has solucionado. Irás donde yo te envíe. En tu matrimonio hay algo por resolver y has venido echándole tierra. No digas que eres un niño. No digas que no eres capaz. Y miren lo que le dice después: no les tengas miedo. Es que es el miedo el que nos lleva a nosotros a caer en las complicidades. Es el miedo el que nos lleva a nosotros a ignorar algo a lo que le tuvimos que haber prestado atención en el momento en el que la vida nos empezó a tocar la campanita. No les digas, no les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. ¿Cómo le caen a usted esas palabras en este momento? Cuando lo que a usted le ha mantenido al margen de una situación y callado o callada es el miedo. El miedo a cómo van a asumir esto, el miedo a cómo te van a contestar, el miedo a que cambien las cosas o el miedo a ciertas pérdidas. Pero el Señor le dice a usted: no tenga miedo, yo estoy con usted para librarlo. Y entonces me tocó la boca y me dijo esto: desde hoy, y eso es una cosa preciosa, te doy poder sobre los pueblos, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu empresa, para arrancar, para arrasar, para destruir, para demoler, para reedificar y para plantar. Lo mandó equipado. Váyase a hacer lo que tiene que hacer, que usted no está solo, yo estoy con usted. Esas palabras son supremamente alentadoras, sobre todo en un momento en el que también nosotros, por esta situación del mundo y del país y de la ciudad, experimentamos a diario confrontación que camina de la mano de los miedos. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia, como Jeremías, de escuchar atentamente estas palabras tan hermosas del Señor. Digan conmigo: amén.